Quedé asqueroso. Siempre he pensado que mi familia era especial. A veces teníamos malos momentos, como cualquier otra familia, pero al final del día, todos nos queríamos. Mi papá siempre me decía que la vida es un juego de apuestas, que a veces se gana y otras se pierde, pero que siempre hay que saber seguir adelante. Claro, a veces se enojaba, sobre todo cuando perdía, pero eso era normal. Golpeaba las paredes, gritaba, pero luego se calmaba. Volvía a casa tarde, cansado, pero antes de irse a dormir siempre me daba una palmada en la cabeza. Eso era su manera de decirme que todo estaba bien. Mi mamá, ella también trabajaba duro. Sé que estaba cansada, por eso tomaba tanto vino. Era su forma de relajarse. Algunas noches se quedaba dormida en la mesa, otras no salía de su cuarto en todo el día. Pero eso no importaba. Yo sabía que me quería, aunque estuviera ausente. Lo veía en la forma en que, a veces, cuando creía que yo no la miraba, suspiraba con una sonrisa triste, como si quisiera estar más presente. Esos momentos eran suficientes para mí. Mi hermano mayor, por otro lado, siempre fue increíble. Parecía tener todo bajo control. Con sus cigarrillos y su forma de hablar, siempre sabía cómo manejar las cosas. A veces no me prestaba atención, pero eso no me molestaba. Él era genial. Sabía lo que quería, y no le importaba lo que los demás pensaran. Incluso cuando me gritaba o me empujaba, yo sabía que en el fondo, solo estaba pasando por un mal momento. Todos en la familia lo estábamos. Hubo un día en el que las cosas se salieron de control. Mi papá había perdido mucho dinero. No fue una de esas noches en las que solo se enojaba por un rato. Esta vez, estaba realmente preocupado. Decía que la gente con la que había jugado no era como los demás, que no podía simplemente ignorarlos. Llegó a casa gritando, y mi mamá apenas reaccionó. Ella ya había bebido demasiado, y sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún lugar al que ninguno de nosotros podía llegar. Mi hermano, como siempre, no ayudaba. Le estaba pidiendo dinero a papá para salir con sus amigos y comprar más cigarrillos. Cuando papá lo ignoró, fue a donde mamá, rogándole y quejándose. Los gritos comenzaron a subir de tono. Papá empezó a insultar a mamá, diciéndole que era inútil, que nunca hacía nada. Mi hermano se metió en la discusión, llamando a papá un perdedor que no sabía cómo manejar su vida. Me encerré en mi cuarto como siempre hacía cuando las cosas se ponían tensas. Pero esta vez, los gritos eran más fuertes. Escuché un ruido fuerte, como si algo se hubiera roto, y luego más gritos. Mi corazón latía rápido, pero no quería salir de mi cuarto. Sabía que todo terminaría en unos minutos, como siempre lo hacía. Pero esta vez, no terminó. Los gritos se intensificaron, y finalmente, salí de mi cuarto. Cuando llegué a la sala, la vi. Papá había empujado a mamá, y ella estaba en el suelo, sangrando de un corte en la frente. Mi hermano le gritaba a papá, diciéndole que había ido demasiado lejos. Papá le respondió con un golpe. El caos se desató. No sé cómo, pero todo terminó. En un momento, estaba viendo cómo mi familia se destruía, y al siguiente, había silencio. Solo quedaba yo. Papá, mamá y mi hermano, todos ellos ya no estaban. El suelo estaba cubierto de vidrios rotos, sangre y el caos que siempre había estado latente en nuestra casa. ¿Cómo te hace sentir recordar todo esto? La voz del doctor me devuelve a la realidad. Estoy sentado en su oficina, como he estado en las últimas semanas, contándole sobre mi familia. Es difícil de explicar, respondo. Los extraño. Sé que no éramos perfectos, pero eran mi familia. A veces discutían, pero creo que, en el fondo, todos nos queríamos. El doctor asiente lentamente. Has dicho que tu papá era violento, que tu mamá estaba ausente y que tu hermano era egoísta. Sin embargo, sigues hablándoles con mucho cariño. Es que no eran tan malos, digo, casi en un susurro. Todos tienen malos momentos, ¿no?
No creo que fueran diferentes de otras familias. Solo, las cosas se salieron de control. El doctor me mira fijamente, como si intentara ver más allá de mis palabras. ¿Recuerdas qué pasó después de que saliste de tu cuarto ese día? Has mencionado que la pelea se intensificó, pero no has hablado mucho de los detalles. Me encojo de hombros, evitando su mirada. No recuerdo mucho. Fue todo muy rápido. Solo terminó. Solo terminó. Repite, como si no creyera del todo en mi versión. Asiento lentamente. Sí, solo terminó. El silencio se instala entre nosotros. El doctor me observa con esa expresión que ha tenido desde el principio, como si supiera que no le he contado todo. Y tiene razón. No le he contado todo. Porque hay cosas que no quiero que nadie sepa. Cosas que me esfuerzo por olvidar, pero que aún están ahí, en el fondo de mi mente. La verdad es que no fue solo una pelea. No fue solo papá golpeando a mamá, o mi hermano gritando. Yo estaba allí, observando, y cuando vi la oportunidad, hice lo que nunca pensé que haría. Fue un impulso, algo que salió de lo más profundo de mí. Agarré uno de los trozos de vidrio que estaban en el suelo. No lo pensé, solo actué. En ese momento, estaba harto. Harto de los gritos, del caos, de todo lo que mi vida había sido hasta entonces. Ellos no tenían que morir. Podrían haber seguido peleando, golpeándose y gritando, pero no hubiera llegado a eso, si no hubiera intervenido. ¿Hay algo más que quieras contarme? La voz del doctor me saca de mis pensamientos nuevamente. Lo miro, forzando una sonrisa. No, doctor. Eso es todo. Solo, extraño a mi familia. El doctor asiente una vez más, pero veo la duda en sus ojos. Sabe que no le he dicho todo. Lo sospecha. Pero nunca lo sabrá. Porque hay secretos que no se pueden compartir. Y este es uno que llevaré conmigo para siempre.